Y hoy en nuestro segmento en producción nos acercamos a las obras que tienen lugar en el Parque de los Tiempos, un sueño del maestro Cosme Provenza que parece tendrá feliz término en los próximos meses. Veamos qué nos propone la periodista Ari Guerrero en el siguiente reporte. La idea realmente surge cuando estábamos en proceso de ejecución del Quijote, entre Silvio, Alberto y yo. Y entonces Julio Méndez, que era en ese momento el presidente del consejo, nos propuso a ver si podíamos hacer un parque, diseñar un parque aquí. Estuvimos de acuerdo, pero con la marcha a él se le ocurrió hacerle habló con nosotros, hacerle la propuesta a Cosme Provenza, al maestro Cosme Provenza, a ver si estaba dispuesto a diseñar un parque para este lugar. Y nosotros, o sea, los escultores que estábamos trabajando en ese momento en el Quijote, pues lo íbamos a ejecutar. Así fue la idea. Cosme accedió, hizo los dibujos, o sea, toda la propuesta artística de este parque, partiendo de su obra. Creo que en ese momento era la parte de Los dioses escuchan, está por ahí la historia, porque incluso en el centro había una escultura que ya con el tiempo él la eliminó. Y entonces así surgió la idea de la realización de este parque. Entonces a partir de los dibujos hicimos toda la estructura en acero. Esa estructura ya, que es la pieza en sí, o sea, el dibujo que él hizo, se le aplica, se le amarra la malla, una malla fina, malla de zaranda le llaman muchas veces, y a esa malla se le aplica el cemento. Muchos le dicen técnica de cemento directo o ferrocemento. Y lo que tiene este parque ahora, o sea, toda la parte escultórica es la primera parte de esa mezcla aplicada arriba de la malla. Ahora, Silvio y yo tenemos que, en los próximos días, empezar a modelar con cemento todo esto que usted ve aquí. La obra se ha visto un poco más detenida porque hay recursos y cosas, ¿no? Nosotros no podemos por lo menos entrar ahora mismo a trabajar hasta que no terminen a dar el acabado de la obra, hasta que no termine toda la parte constructiva del parque. Tenemos que utilizar el mismo lugar donde guardan los materiales para hacer la parte constructiva, nosotros tenemos que utilizarlo también para nuestros materiales y no caben todos ahí. Es decir, que son fases que uno tiene que seguir y por eso se extiende un poquito más. Ya en cuanto termine la fase constructiva del parque, ya entraremos los escultores a darle el acabado final de la obra, que es lo que falta nada más. El parque no está listo hasta que esté, como dijo Cosme, ¿no? Hasta que él no diga que el parque está listo, no va a estar listo. Y nosotros, yo por lo menos como creador, no te podría dar una fecha exacta porque la creación no tiene momento fijo. Y si tú me pones a mí, a lo mejor hoy mismo yo no tengo deseos de poner cemento y para que el resultado final sea malo, mejor no trabajo. Y entonces cuando tenga entonces el ánimo de hacerlo, pues estará. Pero si de nosotros depende, como decía César, nosotros trabajamos bastante rápido. Y si el resultado va siendo feliz y no tenemos que darle hacia atrás, pues pronto estará listo el parque. Ari Guerrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Amigos, nuestro siguiente invitado es uno de los exponentes más relevantes de las artes plásticas en nuestro país, pero vive y crea aquí en nuestra ciudad cubana de Los Parques. Ya lo decíamos al principio, Mirada Cultural se viste de lujo hoy porque, como lo anunciamos, el maestro Cosme Provenza está junto a nosotros en el set de Mirada Cultural y comentamos aquí que hace prácticamente 8 años que el maestro no accedía a los estudios de Telecristal. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer recibirlo. Maestro, usted ha planteado en varias ocasiones que su pintura es una pintura de espíritu, una pintura que refleja su mundo interior. También hoy leí en el periódico que usted decía, bueno, que hacía arte para investigar. Ahora bien, ¿qué pretende usted lograr con su obra en el receptor? ¿Qué quisiera sugerirle a esa persona que se para frente a su pintura? Mira, eso es muy diverso. Es decir, yo me refería en esa entrevista precisamente a la postura contraria. Toda obra de arte tiene o no tiene la capacidad de impresionar a alguien. Puede que lo que te impresione a ti, a mí no. Claro. O a él tampoco. O al sí. Es decir, el arte tiene esa manera de consumirse.
Pero en mi caso, yo lo que quisiera unir lo que dijiste anteriormente con esto, que aquí hay un pensamiento más romántico. Y esto es un pensamiento más de la actualidad. Y con esto lo que yo quería decir es lo siguiente, yo me entrego como todo artista cuando hace algo en cuerpo y alma, si no sale mejor es porque no sé hacerlo mejor, pero bueno, trato de llegar. Y lo demás, yo me refería en esta entrevista a eso, que es precisamente un análisis. Yo trabajo, a diferencia de mis colegas pintores de mi época y de los que hay hoy día y de todo esto, y no quiero hacer un discurso muy complicado porque la televisión no es para eso, eso es para los grupitos, pero yo quería trabajar precisamente teniendo en cuenta que Holguín, que es el lugar, yo pude quedarme en La Habana trabajando, pero vine para Holguín. Holguín, desde un inicio, para mí fue un centro importante de investigación. ¿Por qué? Porque por Holguín entra, por el Hato de Barajagua, por toda esta zona, por Jibara entró Colón, estuvo Colón. La cultura occidental entra por Holguín, no por otro lado. Entró a Baracoa, ciudad primada, pero luego el grueso, después vino la Virgen de la Caridad, otro símbolo nacional. Y por ahí tiene tela para cortar. Y por eso, perdóname, es que yo me he dedicado más a estudiar la herencia que nos trajo esas tres carabelas, toda esa religión, todo ese lenguaje, que es el que hablamos nosotros, con relación a la pintura, que es un género que era impositivo, que vino como, era un género de propaganda, prácticamente. Y llegó a nuestra isla un poco como que, ¿cómo decir?, como herencia entonces, lo que yo he hecho es un estudio de toda la gran pintura, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y agarro un pintor, lo estudio hasta donde puedo, y con él o lo mezclo o hago algo que me parezca a mí que tiene un sentido. Es decir, es como una cadena con eslabones. Por eso yo mis cosas los colecciono. Hay algunos que vendo, pero otros que no, porque rompo la cadena. Usted hablaba sobre todo por el privilegio que sentimos también los holguineros de que usted viva y crea desde Holguín, pero sería oportuno saber cuándo surge esa inquietud por la pintura, por el arte, con más de 40 años de vida artística, pero ¿cuándo surge esa inquietud? Creo que las cavernas. No, esa es una inquietud, mira, que para estas cosas se nace y no se hace. Es decir, tú puedes aprender cosas, pero si tú no tienes dentro la aptitud, pero luego tienes la actitud, es decir, ambas cosas tienen que andar juntas. En mi caso, creo que hasta un punto he demostrado ambas cosas, porque hay personas que piensan que eso ofende mucho, pero bueno, hay personas que dicen, qué lindo pinta. Esa que bien pinta, qué lindo es una cosa muy abajo. Y entonces, ¿y qué bien se refiere? Porque hay una base tecnológica que yo utilizo, que no es para demostrar que yo soy un pintorazo o que yo hago las cosas súper, sino que sencillamente yo me estudio a fondo la época con la que voy a trabajar, y para poder trabajar con eso, es como yo hacer una traducción, cualquiera de nosotros, ¿no? Tú vas a hacer una traducción al francés de un poema en español. Tú tienes que saber francés. Muy bien, porque de lo contrario vas a hacer una mera colección de palabritas mal traducidas. Cosme, hay un dicho popular que dice que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, usted decidió quedarse en su tierra de origen, usted decidió ignorar los cantos de sirena del habanocentrismo. Yo pienso que usted sí es un profeta en su tierra. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Por qué? Imagínate en este país, tú lo dijiste, habanocentrismo. En una exposición que yo abrí en Holguín hace un tiempo atrás, Eusebio Leal decía eso, que por la cantidad de público y de gente joven que estaba en la galería, entonces decía, eso mismo que tú dijiste, que se decía que nadie era profeta en su tierra, pero que él consideraba que yo sí lo era, ¿no? No es que lo sea o no, yo nunca he trabajado para eso, pero ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en un lugar y ese lugar te brinda el respeto, el afecto de la gente,
eso no se compra con nada. La Habana es un chorro más de gente, es una gran competencia a la cual yo no tengo que ver para nada. Es decir, yo esa competencia del artistaje y de, no, yo puedo estar en una exposición o no, eso a mí no me preocupa, prefiero hacerlas aquí, porque de hecho la exposición más importante de mi carrera se hizo aquí en Holguín, no se pudo hacer en La Habana, claro, por motivos de salud, pero de hecho se exhibió aquí, 40 años de trabajo en Holguín. Es decir, eso creo que tiene un peso y la gente, yo noto que te agradece mucho. Habrá gente que no, pero hay gente que la mayoría, y son personas muy simples. Estoy hablando de esa gente de a pie. Por cierto, tengo una amiga que su madre, cuando se enteró que usted iba a estar aquí en el programa, me dijo, por favor, dile a Cosme que en el medio de San Fiel hay una holguinera que tiene reproducciones de él y que lo respeta muchísimo. Por eso es esta pregunta, ¿cómo usted cree que lo ven los holguineros? Bueno, desde el punto de vista artístico, ¿no? Sí. Porque si no me ve más feo. A mí yo creo que sí, que los holguineros me han demostrado lo que te decía ahorita, me han demostrado que me ven con afecto, porque yo en estos días he salido y me he encontrado personas que no conozco y que me han felicitado con un cariño y con una efusión que tú dices, bueno, lo sienten como algo de ellos. Y cuando tú sientes algo tuyo o ese sentido de la pertenencia, eso es muy importante. Yo en realidad ya yo un poco como que esa pregunta de por qué Holguín y por qué Vieras por Holguín, ya yo la ha dejado bien claro. La ha superado. Sí, Lourdes González hizo un artículo donde ya cuando bajaba la escalera dice, oye, me dijeron que te tenía que preguntar que por qué tú vives en Holguín. Fue en Jarana. Le digo, porque me da la gana. Y entonces decía, lo voy a escribir y digo, te mato. Pero lo escribió, porque yo lo leí. Lo escribió porque ella es muy atrevida, pero no, me gustó su escrito también y no importa, mira, siempre sé que se escriba, no importa que alguien esté en contra, la crítica para eso existe, pero esa crítica desde el punto de vista del conocimiento. Es decir, tú no puedes dar un criterio de algo. Yo no puedo ponerme a criticar su trabajo, el de ustedes de la televisión, porque yo soy neófito. Es decir, me puede gustar o no, pero de ahí nada, criticarlo. Y entonces con las artes pasa igual. ¿Ha tenido usted algún problema con la crítica? No sé, a veces ha recibido críticas que considera que parten de la inexperiencia o que son neófitos. Por suerte, últimamente me han ignorado. Todo ese sector, yo me los leo mucho para saber qué puedan pensar. Es mejor que no me entrevisten, que no me critiquen, porque en realidad no tengo que ver nada con lo que dirían ellos, no tendría que ver. Pero hubo una época cuando yo era estudiante, al principio de los principios, donde hubo críticas muy buenas de personas que hoy día ya no existen, y otros no sé qué se hicieron, y otro fue una crítica muy incisiva, pero con muy poco conocimiento. Cuando el posmodernismo ya estaba en Cuba funcionando, muy poca gente lo hacía. Yo presenté 2 obras que eran netamente posmodernas, y este señor se atrevió a escribir que había que tener mucho conocimiento, que esto era una obra que se apartaba del pueblo, porque había que tener mucho conocimiento de la historia del arte para poderla disfrutar. Y por ahí escribió no sé cuántas sandeces más. Hoy día ya debe ser una gente mayorcita. Debe haberse dado cuenta. Del error. Del error, sí, digo si se acuerda. Usted hacía referencia a esa exposición importante que tuvo lugar en el 2011 en el Centro de Arte, sí, que además el Círculo de la Prensa Cultural la premió como el suceso cultural de ese año. Sí. Sí, fue lo más importante en materia cultural en una provincia que es eminentemente cultural. Pero yo creo que es tiempo de hablar de este premio, Maestro de Juventudes, que recientemente le otorgó a la Asociación Hermanos Saíz un reconocimiento de las nuevas generaciones a un maestro como Cosme Provenza. ¿Y qué hablamos de ese premio? ¿Y hablamos de ese premio? Mira, yo le dije a las personas que me entrevistaron cuando regresé,
en el aeropuerto les decía que un premio a una persona de mi generación, cuando se lo entrega un grupo de jóvenes, vale 4 veces más o 5 que un premio de viejo. Porque los viejos como que nos las arreglamos, hay un componente de decir, bueno, por una calidad que son muy discutibles o por muchísimas razones se dan premios. No digo que sean injustos, se dan premios. Ahora, este premio de la asociación, yo considero, por las personas que estaban allí, cuando yo no sabía quién era la nómina, quiénes eran, y cuando los vi, digo doble agradecimiento porque las personas que están ahí son pilares de la cultura cubana. Como usted. Bueno, ya yo me incluí porque me pusieron allí, ¿no? Pero esa gente son gente ya consagradísima. Y algunos eran mayores que yo. No, Adalberto Álvarez y yo, que estudiamos juntos, fueron los únicos que éramos los más jovencitos. Los más jovencitos sí, del elenco. Los demás ya tenían a su haber unas cuantas cosas. Y entonces, bueno, pues este premio cuando lo entregan, me comunican esto, yo llego, como les decía, allí a la base del monumento, me encuentro con todas estas personas y estuvimos un poco como que conversando de la valía que representaba esto. Y todos coincidimos en eso. Cuando los jóvenes entregan un premio o miran la obra de alguien, es porque algo les dejó en el camino. Y eso es útil. Es decir, tú siempre recoges lo útil, lo que te sirve para seguir. Hablando de jóvenes, ¿cómo valora Cosme Provencia la vanguardia artística de las artes plásticas en Cuba y específicamente en Holguín en materia de los jóvenes? El trabajo que están haciendo las más nuevas generaciones. Mira, eso es materia bastante complicada. Porque hoy día ya en el arte contemporáneo, la pintura, la escultura, el grabado, esos son medios artísticos que ya tuvieron un discurso que no quiero meterme en teoría, pero bueno, un discurso que concluyó teóricamente y que las formas hoy día de la visualidad, de las formas de las artes visuales son otras. Hoy día se hacen los videoartes, se hacen cosas como las que hace René Francisco, que son obras que a mí me encantan porque le mejoran la vida a una persona. Ese tipo de arte que no es el tradicional. Yo te digo, yo me siento el último mohicano en eso, porque yo trabajo con todos esos códigos, pero no pretendiéndolo. Y por lo tanto, exige un poquito de respeto con esa cosa, porque el arte contemporáneo, yo no puedo decirte porque no he estado tan al tanto de estas maneras de hacerlo en Holguín. Incluso en la misma Habana, porque yo había bienales que me las he perdido, etcétera, etcétera. Pero por lo menos están en el camino para llegar a hacer en un momento determinado discursos bien interesantes. De hecho, yo he visto algunos que me han gustado mucho, que no son de pintura, y hay gente que me ha dicho, qué feo está esa cosa, ¿y te gusta? Digo, pero que tú lo estás aplicando un código estético, de escultura o de pintura, y eso no es eso, es otra cosa. Entonces, esa otra cosa es la que todavía el arte siempre le pasa. Va muy delante, la cultura general va detrás, y tiene que pasar el tiempo para que entonces se vuelva. Incluso todo el arte del siglo XX está completamente en ese proceso. Aún acumulando cosas que luego no quedarán y algunas sí. Cosme, muchas personas cuando se refieren a usted lo llaman de maestro, como maestro. Usted recientemente obtuvo este premio, Maestro de Juventudes. Sin embargo, yo voy a apelar a su memoria y yo quisiera saber cómo era ese Cosme de estudiante cuando usted era aprendiz de pintor. Ay, pues tener buena memoria. Yo sé que la tiene. No, mira, el otro día estaba viendo yo por la televisión, no lo había visto, a lo mejor lo han pasado otras veces, un documental muy lindo sobre la persona que más me aportó en esa época, como pintor, incluso como ser crítico con las cosas, ¿no? Que fue Antonia Davis. Antonia fue de las grandes pintoras de este país. Lo es, porque esta gente no muere.
Y de ella en mi época de estudiante son los recuerdos mejores. Tuve muchos buenos profesores, esa fue una época. Yo hablaba con Adalberto Álvarez el día de la premiación y le decía, pasamos mucha hambre como todos los becados, andamos con la ropa peor, teníamos un régimen militar casi en la vida de beca, pero esta generación ¿cuánto parió? Y qué bueno que esta generación ahora asuma también el rol de maestro, porque nosotros sabemos que usted también pues enseñó. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso es lo que te iba a decir, que yo acepto el maestro no como el nivel social. Un título nobiliario. No, para nada, es una basura. Yo acepto el maestro porque en realidad fui maestro de mucha gente. Y si alguien cree que puede aprender con lo que yo hago, algo, Bueno, sigue siendo maestro. bueno, yo sigo siendo pedagogo, yo nunca he dejado de serlo. Además, estudié en la Unión Soviética, parte de mis estudios fueron pedagogía artística. Y nunca he dejado de serlo ni lo dejaré. Pero ya directamente en la docencia, como tal, no. Hace unos minutos veíamos un reportaje que nos acercaba al famoso Parque de los Tiempos, que usted creyó, que usted dijo que es un sueño suyo y que parece que en los próximos meses va a tener un feliz término. Podemos hablar de esta idea y de qué puede esperar el pueblo holguinero en los próximos meses cuando ya esté concluido. Otro regalo de Cosme, es como la obra de Cosme en un parque. Sí, me gusta esa idea porque es la única forma que tiene uno de compartir en la calle, en algo que la gente usa, que se introduce, un parque es algo vivo de eso. Eso tiene un poco más de la contemporaneidad de ver estas cosas. Se hace con un equipo, tú diseñas, otros hacen las cosas, etcétera. Pero, repíteme lo que estabas preguntando porque me fui por el parque. Ah, sí. Hace, ya decía ustedes, como 8 años que no venía a la televisión, presenté la idea del parque en ese momento. Hubo personas que incluso tergiversaron la idea y pensaron que yo estaba haciendo un parque, que yo lo mandé a hacer, que yo lo estaba pagando. Digo, bueno, ojalá y pudiera yo regalar varios parques, pero no es así. Es un diseño que yo he hecho con mucho amor. Le puse con muy buen tino, como decía el secretario del partido, se reía cuando yo se lo dije. Digo, mira, con muy buen tino le puse el Parque de los Tiempos, porque no ha habido tiempo para terminar. Entonces, tiene un tiempo tan prolongado que se pierde en la memoria casi. Pero bueno, parece ser, como tú decías, que ya va llegando a feliz término, Un coro. que se está haciendo hay una disposición tanto política como económica para que eso se lleve a buen fin. Vamos a utilizar también el Guantánamo, que está en la esquina, como un lugar también cultural, un lugar donde no sea de bebidas ni nada, es un lugar, una cafetería. Y que forme parte del entorno del parque. Sí, él es una especie de continuidad, de centro donde tú, bajo techo, puedas disfrutar. Incluso pensamos hacer una pantalla grande donde se reflejen las cuestiones de la plástica holguinera, de la cultura holguinera, incluida la mía, por supuesto. Un excelente proyecto. ¿Y de qué estamos hablando del trabajo de Cosme para el futuro inmediato? ¿Cuándo podremos tener una exposición suya? Mira, yo me acuerdo de Sarita Montiel, porque una vez le hicieron la parada esa pregunta, le dijeron, Sarita, ¿y qué planes tiene para el futuro? Dice, ¿qué tú crees que con esta edad se tiene planes para mañana? Bueno, pero para mañana. No, yo no creo en eso. Yo tengo bastante planes. Que se den o no, pero el hombre vive de sueños. Yo tengo sueños muy bonitos. Para mí son bonitos. Y espero que para la gente de Holguín también. Yo quiero, ante todo, esa colección que tengo, fundar una galería que esté siempre a la disposición del que venga o del que vive. Eso es uno de ellos. Que se dé o no, y eso es voluntad política. No mía. Y la exposición, tuve también problemas de salud, pero había terminado una exposición que son 34 cuadros, que no es una exposición inédita. Que ya sobre el año que viene analizaremos a ver en qué momento y en qué lugar. Usted tiene las puertas abiertas de Mirada Cultural para venir aquí cuando usted desee y hablarnos de toda su obra. Yo pensaba que lo importante es nunca dejar morir esos sueños, y qué bueno que nuestro Cosme, el Cosme de Holguín,
sigue soñando para bien de la cultura holguinera y para bien de los holguineros. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí con nosotros. Y felicidades y que tengan un buen fin de año. Igual para ustedes. Y felicidades por el premio. Así mismo. También Amigos, gracias. seguimos en Mirada Cultural.